Y seguimos aquí en esta grata experiencia de Dios y sus cosas, mostrando, compartiendo la vida de gente chévere de nuestra región, de Valencia, de Carabobo, mostrando el corazón, las ganas, el ímpetu de gente interesante. Y hoy en Dios y sus cosas tenemos nada más y nada menos que la doctora Alejandra Álvarez Franco. Es un gustazo, doctora, al fin conocerla de esta manera y poder mostrar un poquito de lo que ha sido su vida y cómo Dios también la ha ido llevando en medio de todo este proceso para servir a mucha gente y nada más y nada menos que a los niñitos. Bienvenida a Dios y sus cosas, doctora. Gracias, Padre Rafael, porque esta invitación, me cayó de sorpresa, pero encantadora. Encantadora porque sé que vamos a pasar un rato muy divertido y va a dar a conocer todo lo que yo represento. Sí, doctora, ¿dónde nació usted? Aquí en Valencia, de pura cepa, valenciana. De pura cepa. ¿Toda su vida ha vivido acá? No, solo me fui a hacer oncología pediátrica en el estado Zulia, Maracaibo, estado Zulia. En Luz, sí. Qué bueno, qué bueno. Sabroso. Mire, cuéntanos un poquito de sus papás. ¿Ellos de dónde son? Mi mamá es de Guárico, de San Juan de los Morros, y mi papá sí es de aquí también, de Valencia. Ok, ¿y son cuántos hermanos? ¿Usted solita? Somos somos 3 hijas. Yo soy la mayor de las 3. Okay. Todas nacimos aquí en Valencia. Crecimos en una familia, somos poquitos, ¿no? Pero fuimos humildes, con una buena educación. Realmente mi mamá y mi papá se abocaron a que nosotros tuviésemos la mejor educación y nos incentivaron a que fuéramos a la universidad y termináramos nuestra carrera, hiciéramos nuestras especializaciones o nuestros posgrados. Y aquí estamos, yo soy una de ellas. ¿Cómo fue su infancia? ¿Recuerda? ¿Qué cosas recuerda? Mi infancia, yo siempre he dicho que fue sumamente feliz. A pesar de que no había muchos lujos ni nada de eso, pero yo fui básicamente muy feliz, crecí porque mi mamá tiene muchos hermanos y entonces esos hermanos a su vez tienen hijos y entonces éramos muchos primos, una familia muy numerosa. ¿Usted tremenda? Sí, era tremenda. ¿Recuerda alguna travesura? Mi papá, mis abuelos paternos vivían en San Blas. Y mi abuelita nos cuidaba a todos. En ese entonces éramos 7 nietos, que todos éramos cuidados por mi abuelita. Salíamos del colegio y nos íbamos a casa de mi abuelita, ahí mismo en San Blas. Y un día yo de ociosa vi una pinza de cejas y vi el interruptor del enchufe, pues. Y yo dije, ay, esto cabe aquí. Y chuncu, no me pasó nada, no me pasó nada. Yo nada más sentí, no sentí nada. Escuché que hubo un cortocircuito, se fue la luz, titiló todo y entonces ahí salió un tío. ¿Pero usted no se electrocutó? No me pasó absolutamente nada. Yo creo que ese enchufe estaba malo o tenía un cortocircuito, cosas de Dios. Dios y sus cosas. Dios y sus cosas. El regaño fue horroroso y después en el colegio la maestra me regañó delante de todos mis compañeritos. Yo estaba en 3er grado, recuerdo hasta el nombre de la maestra. ¿Cómo se llamaba? Alesia. Y entonces dijo, tu abuelito me contó la travesura que hiciste, eso no se hace, Alejandra. Porque además yo era muy aplicada. Entonces, yo tenía que dar el ejemplo, ¿no? Entre comillas. Entonces, y ese fue el escandalazo en la escuela. Sí, eso, todo el mundo se quedó así que, ¿y qué pasó? Nadie sabía qué había pasado, pero ella me regañó así en público. Mire, ¿cómo conoció usted a Dios en su familia? ¿Cómo le dieron a conocer? ¿Se hablaba de Dios? Mi familia paterna, mi abuelita, mis tías, sí son, porque lo siguen siendo muy religiosas. Y yo aprendí a ir a misa con ellos. Okay. Y a pedir bendición y todo eso. Pero mi mamá y papá no son muy religiosos. De hecho, mi formación en el hogar no fue tan religiosa. No creíamos en Dios, como quien dice. No había íbamos de a la tradiciones. iglesia, no. Pero porque mi papá se crió en una familia muy religiosa, pero él es sociólogo. Entonces, a los 18 años, él dijo, no, yo no creo en esto.
Y bueno, como tenemos libre albedrío, Exacto. entonces él decidió que... Y Claro, bueno, pero no lo transmitían a ustedes lo que no, no había que transmitir exactamente, eso. no nos los transmitió y mi mamá, bueno, se juntaron, como dicen por ahí en el argot popular, se juntaron dos monos parracases y mi mamá tampoco era muy religiosa que digamos y bueno, realmente no estuvo Dios muy presente en nuestras Ok, vidas. la Navidad, En ¿recuerdas algo de Navidad? Bueno, lo que pasa es que es contradictorio, ¿no? Ok. Porque a pesar de que no creíamos en Dios en mi casa, celebrábamos la Navidad, había niño Jesús. Ah, O sea, ¿recuerda eso algún niño Jesús? sí, bueno, porque es que el niño Jesús era, bueno, como para todos los niños, era un sueño, la Navidad estaba representada básicamente por el niño Jesús. Entonces éramos 3, 4 primas contemporáneas y todas pedíamos una Barbie, la Barbie que estaba de Lo moda en el típico, momento. claro. Y entonces a una le traían la Barbie catira, la otra la morena, la otra la pelirroja y así. Y cada una tenía una diferente. Sí, cada una tenía una diferente, pero del mismo modelo. O sea, si hay Barbie, qué sé yo, rockera. Ah, sí, había una Barbie rockera en esa época. Entonces, me vino a la mente, pero así como un... Un celaje de sus recuerdos. Sí, que... Qué Entonces, chévere. cada una tenía la Barbie rockera, pero de distinto color de cabello y color de piel. Come gato, diría, la Barbie come gato. Algo así, sí. Yo me acuerdo que tenía el cabello rulo, tenía su afro bien bonito y todo. Ajá. Y bueno, y pasábamos toda la Navidad reunidos en familia. O sea, Mire, eran 15 días de pura Ah, ok. Claro, de todo el tema de la familiaridad. Navidad. Ujú. Qué bonito, ¿no? Esas son tradiciones que uno nunca olvidará. Sí. Yo me recuerdo de mi infancia con mi hermano y todos los nietos en Lara, y claro, son una muchachera muy sabrosa. Haciendo son las de Lara. hallacas. Ajá, las hallacas es Entonces un tocábamos ritual. un solo pueblo, Ajá. parrandita, Las gaitas. componíamos. Sí, es una época muy bonita para compartir Sí, así en sí. familia. Así ¿Cómo no? es. Vamos a quedarnos un poquitico en su infancia, doctora, y este momento es gracias a la doctora Dilmar Hernández, que nos habla un poquito de salud. ¿Recuerda usted en su infancia alguna medicina, algún tratamiento que le parezca así como que no se lo puede olvidar, por lo bueno, por lo malo, por lo desagradable? No, lo que pasa es que sí recuerdo una medicina que, ¿sabes qué? Los olores y los sabores te recuerdan en algún momento, en alguna etapa de tu Eso, vida. esa memoria Ajá. olfativa. Y en algún momento de mi adultez, pero no ahorita, no reciente, yo tengo 43 años, pero como a los 25 años, yo probé algo que me supo, antes nos daban, yo creo, mi mamá me dijo, no, eso es vitamina A. O sea, cuando yo le pregunté, ¿esto me sabe a alguna vitamina que tú me dabas chiquita? Y entonces ella le probó, eso era que les dábamos vitamina A. Pero No sabía qué era. yo... Si era un jarabe. No, era un jarabe. Ah, Era ok. un jarabe y era rico. Ah, ok, le gusta. Era un jarabe rico. Entonces, claro, cuando yo lo probé como eso de los 25 años y mi mamá me recuerda que era un jarabe, una vitamina, específicamente la A, que me daban cuando estaba chiquita, me acordé tal cual. Yo crecí hasta los 6 años en la Isabelica y después me mudé para Mañongo y me acordé de como toda esa época. Tuve un flashback que me remontó a esa época y yo, o sea, bueno, eso a uno lo como que le mueve el piso, ¿no? Y que, ay, mira, sí, me acordé de eso Bonito, hace claro. 15 años. Bonito. Hace más o menos 15 años. Entonces, bueno, eso es lo que más recuerdo, era roja. Lo que Ok, era recuerdo un también jarabe era rojo. que era un jarabe rojo. Bueno, momento de salud. Mire, y de ahí, ¿qué pasó en su adolescencia? ¿Por qué quiso estudiar medicina? ¿Cómo fue ese descubrimiento de esa vocación? Porque la medicina no solamente es una ocupación o una profesión, yo creo que también es una vocación. ¿Cómo nace eso Claro que sí. en Alejandra? Mi mamá me dice que yo desde chiquita, desde los 4 o 5 años, yo quería ser médico. Yo decía que yo quería ser médico. Y de hecho mi mamá también me cuenta, yo eso no lo recuerdo. Yo hay muchas cosas de mi infancia que recuerdo es porque veo fotos. Okay. Y que en esa época me regalaron un kit de doctora. O sea, con estetoscopio, el maletín de doctor, el equipo de ORL. Y yo andaba con mi kit de doctora para todos lados. ¿Eso lo recuerda? Eso lo recuerdo, sí. Y lo que también recuerdo muy bien era que una prima tuvo endocarditis, sufrió de endocarditis. Y yo decía que yo quería ser cardiólogo, pero eso fue como a los 8 o 9 años. Quería ser cardiólogo para salvarla a ella. Claro, ella ya se podía salvar, está viva, tiene hijos y todo eso, entonces... Pero
eso fue lo primero que yo pensé, que yo quería ser cardiólogo. Pero imagínese, 8 años y ya A cardiólogo. los 8 años, porque yo Cónchale. supe que esa prima la trató el cardiólogo. Un cardiólogo. Un cardiólogo, claro, porque era algo del corazón. O sea, yo me puse a investigar y le pregunté a mi mamá y le pregunté a mis tíos, le pregunté a la mamá y entonces, no, ella sufre tal, ok. Pero en el camino yo comencé a estudiar medicina. Bueno, por supuesto que ya yo tenía decidido que iba a estudiar medicina. Mi mamá y mi papá eran profesores de la universidad, o sea, docentes universitarios. Tenían el cupo. Y yo no quería usar el cupo. Okay. Yo quería ganármelo por mis propios medios. Yo fui siempre muy aplicada, siempre era una de las mejores. ¿En qué liceo estudió? En el Cirilo Alberto, Unidad Educativa Cirilo Alberto. Entonces, bueno, yo opté en ese momento era una prueba, ahorita no me acuerdo el nombre de la prueba, pero uno tenía que presentar una prueba para ver dónde quedaba. Bueno, ¿estaba la prueba de actitud académica? La de actitud académica, esa. Ajá. Qué pena, yo también soy de esa época, doctora. Usted me ve muy joven, pero yo soy viejita. La prueba de actitud académica. Entonces yo presenté esa prueba y yo creo que ese fue un error que yo cometí. De colocar, porque yo habían 3 opciones. 3 opciones, claro. Medicina, puse medicina, Carabobo. Ajá. Y después, por inseguridad me imagino, puse odontología Carabobo y medicina Central de Venezuela, en Caracas. Porque yo tengo familia en Caracas y había la posibilidad de que yo me fuera a Caracas. Podía ir allá. Bueno, quedé en odontología aquí en la Carabobo. ¿Yo qué estoy haciendo? Y nada, tuve que usar la chapa del cupo por mi mamá y mi papá. Entonces entré, de verdad que la carrera de medicina para mí fue genial. O sea, mi mamá me dice, cuando finalmente me decido. ¿Le dio clase a la profesora María Mercedes de Castillo? No recuerdo. De bioanálisis, ahora bioquímica. Bioquímica. Ay, no me acuerdo cómo se llama. No las quería mucho. Manuel Rincón. Sí, Manuel Rincón. Ese era mi pana. Eso también. Yo estudiaba medicina, doctora. Sí. Sí, yo estudié medicina. Y bueno, esos fueron mis profesores. Luego de anatomía recuerdo mucho a Francisco Márquez. Francisco Márquez me dio al profesor Pinzón. Un señor, sí. El profesor Pinzón. Ajá, pero el doctor Pinzón ya estaba viejito en esa época, ¿no? No, ese sería, a lo mejor ahora sería otro, porque tendría, pero sí estaba mayor. Claro. Pero no, él no me dio clase directamente. Ajá, y comenzó a estudiar medicina. Ajá, entonces. ¿En qué año sería? Yo comencé en el 96. 96. Yo me gradué en el 96, no, comencé en el 97 porque ahí hubo un paro. Un paro universitario que, bueno, me puse a trabajar mientras esperaba que comenzara la universidad y ahí, bueno, finalmente comencé. Recuerdo que el primer año lo hicimos en 7 meses, por eso del paro. Rapidito. Y como era anual, entonces teníamos que terminar cuando, bueno, eso nos metieron anatomía, histología, rapidito. Todo, bueno, y uno decía, pero entonces, esto no son 12 meses. No, eran 7 meses. Ya después sí fue un poquito más light. Pero yo llegaba casi que todos los días diciéndole a mi mamá, yo quiero ser, con bioquímica yo decía, yo quiero ser biólogo, médico molecular o estudiar biología molecular. Y mi mamá me seguía la corriente, ok, hija, está bien. Bueno, y pasaba por anatomía patológica, yo quiero ser anatomopatólogo. Usted se iba encantando con todo. Sí, pasaba por pediatría, yo quiero ser pediatra. Pasaba por obstetricia, yo quiero ser obstetra. Pero bueno, muchacha. Mi mamá me dejaba porque ella se imaginaba que era parte del proceso. Y, bueno, ahorita cabe mucho el nombre del programa, Dios y sus cosas. Yo iba a estudiar anestesiología. Y para ser anestesiólogo tenía en ese entonces que estudiar o pediatría previo o medicina interna. Y a mí no me gustaba tratar adultos. Ya yo llegué a un momento en que dije, yo no quiero ver adultos en mi carrera. Entonces prefería a los niños y me decidí por pediatría. Para luego estudiar anestesiología. Para luego estudiar anestesiología. En el transcurso de la pediatría, yo no sabía, ahorita voy a completar la historia, yo no sabía que me gustaba tanto la oncología. Ahí cambié, ahora no voy a hacer anestesiología. A mí se me olvidó por completo que yo quería ser anestesiólogo. Entonces, no, ahora voy a ser cardiólogo. Entonces, ya en tercer año de pediatría ya estaba Dios mío, ¿y ahora yo no me quería quedar como pediatra. Eso yo sí estaba... que estaba clara que quería faltaba hacer una algo subespecialidad. Más. Exactamente. Y yo me formé en el Hospital Carabobo, que hay una unidad de hemato-oncología pediátrica.
Y Bueno, ahí conozco a la doctora Yajaira Aguilar fue y a la una de doctora mis Fanny. maestras, la doctora Fanny Vivas. Fanny Vivas. Y la Mujeres doctora Teresa espléndidas. Vanegas. La doctora ok. Teresa Vanegas, a lo mejor, no sé si no No la la conoces, conozco. quizás, ya ella está en Chile. Pero ella fue la que, como que, bueno, fue mi maestra. O sea, la doctora Yajaira Aguilar, yo la estimo, la quiero mucho y fue parte de mi educación, de Bella mi esa formación doctora. como oncólogo. Pero la doctora Vanegas Vanegas. Ok, o sea, fue mi maestra. clave. Ok. O una de mis maestras en la oncopedia. Y ella en algún momento me plantea, yo no sé, estábamos en Caracas y fuimos a hacer algo en el Seguro Social de Caracas para algo de unos pagos, porque yo era la jefa de residentes en ese Ok. entonces. Había que reclamar. Ajá, teníamos que reclamar algo de unas guardias, no sé. Y entonces ella, llevábamos todo el día juntas y de repente me dice, Alejandra, ¿a ti no te interesaría estudiar oncología, hemato-oncología pediátrica en Maracaibo, con cupo listo en el posgrado, con beca, y cuando regreses... Eso terminando la residencia Eso de terminando pediatría. pediatría, Ok. sí, a mediados de R3. Ok. Y cuando regreses tienes cargo seguro aquí en el Seguro Social. Y yo vi así como una luz. ¡Ah! O sea, una luz al final del túnel. Yo, sí, esto es excelente. No lo pensé 2 veces porque además yo estaba soltera, no tenía muchachos, no tenía hijos. Vámonos. Y yo, ay, sí, ni lo pensé. O sea, yo le respondí de una vez, sí, claro que sí. Y bueno, yo me fui a Maracaibo, también tengo familia en Maracaibo y el camino se me hizo como más fácil. Bueno, no más fácil, menos difícil, porque Menos difícil, realmente claro, eso no. fue una No, es que debe proeza. ser increíble, claro. Yo comencé éramos 3 personas que habíamos comenzado ese posgrado. Y era un posgrado que allá estaba el posgrado de oncología pediátrica del Hospital Universitario de Maracaibo, pero en algún momento, en el pasado, antes de que yo llegara, les plantearon a algunos profesores de ese posgrado que fueran al Hospital de Especialidades Pediátricas en el estado Zulia, que era un Específicamente. hospital, sí, o sea, se trasladaron y Ok. montaron el posgrado ahí. Yo estaba abriendo ese posgrado. Ok. Y ese hospital era, o sea, estar en otro país. Yo no me sentía como estar en Venezuela, yo que me formé en los hospitales de aquí, Claro. que bueno, todos sabemos la situación hospitalaria. Y en esa época, eso fue hace más de 20 años, no mentira, hace 15 años, era la misma situación de ahorita. Entonces, nada, yo quedé maravillada con ese hospital y a los 6 meses me quedé sola. O sea, era la única residente. Okay. Uh-huh. O sea, entraron conmigo 2 compañeras que lamentablemente, bueno, no sintieron que eso era para ellas y me quedé sola y yo era para todo. Yo casi que vivía en el hospital. ¿Qué significó salir de Valencia? ¿Fue difícil adaptarse? Fue difícil, pero yo tuve, o sea, bueno, Dios y sus cosas, así mismo. Tuve a un grupo de amigas que me abrazaron, familias que realmente me recibieron, familias que no eran familia, pero que ya se convirtieron en familia. Hice mucho clic con el personal de enfermería, porque como era la única médico de mi edad, o sea, de mi edad eran las enfermeras, okay. Las demás eran mis profesoras. Entonces, bueno, contemporánea, era ese grupo de enfermeras que todavía ahorita somos muy amigas, y eso me permitió adaptarme como más fácilmente. Ok, ¿y se gradúa en qué año de...? En el 2010. 2010 yo vuelvo a Valencia. Ok. A Valencia. Cabe destacar que vine con 3 títulos. ¿3 títulos? Sí. ¿Cómo es eso? Vine con el título de hemato-oncólogo pediatra, vine con el título de mamá y de esposa. ¡Ave María! Sí. Dicen por ahí, eso hay una palabra, serendipia. Una serendipia. Eso fue una serendipia, o sea, yo no estaba buscando ni casarme, o sea, y ni allá conseguir pareja, ni tener muchachos. Y allá me enamoré y me vine con una... ¿Médico? No, él según en obras civiles. Pero... ¿Maracucho? Maracucho. ¿Y se vino para Valencia Maracucho? Y se vino, sí. ¡Ay, Dios mío! Y todavía aquí está. ¿Y aprendió usted a hacer mandocas? No, Elsa las hace él. ¡Ay, Dios mío! Las hace y son exquisitas. Todo el mundo tiene que ver con esas mandocas. Con la mandoca de su esposo. Yo hago patacones. Los patacones sí los hago yo. Sí le quedan buenos. Qué maravilla. Bien rico. Ok, se viene entonces ya en el 2010 y bueno, con sus 3 títulos. No, realmente me terminé de venir fue en el 2011, porque allá me quedé en el hospital trabajando. En ese hospital se trabajaba de maravilla porque
Era un hospital como yo sueño tener un hospital aquí en Valencia. Un hospital oncológico que funcionaba, ahí no había déficit de quimioterapia, no había déficit de antibióticos, era todo. Habían 16 cupos de hospitalización para niños en tratamiento y 16 cupos de aislamiento. Entonces, y todo se cumplía como debía ser. Cada habitación tenía 2 cupos. O sea, no es como un hospital aquí que es una sala general para 20 pacientes, no allá. Cada habitación tenía 2 cupos y cada mamá tenía una cama para dormir. Como una clínica, tal cual una clínica. Para que pudieras acompañar el proceso de su hijo. Claro, para aquí, bueno. Usted en su Instagram, su Instagram es @oncopedia.aa. Ahí pueden seguirlo. Es bastante interesante. Yo estuve stalkeándola y usted dice, porque usted maneja también una unidad, tiene una unidad de oncología pediátrica, y usted dice dignificando y humanizando la oncopedia. ¿Cuáles son los retos? Entonces esa oncopedia hoy, porque claro, uno mira la realidad de los hospitales, pero luego más allá de eso ve la realidad del enfermo adulto, y uno ve la importancia del acompañamiento, pero cuando es un niño, sí, es como más duro. ¿Qué tipo de cuidados amerita en ese sentido? Bueno, ¿O cómo lo ve usted? O sea, ¿qué significa dignificar y humanizar? Bueno, lo que pasa es que cuando vuelvo de Maracaibo, que veo la situación hospitalaria en Carabobo, y veo que, por ejemplo, un paciente que tenía que recibir quimioterapia en una infraestructura que no estaba planificada para eso, en una silla dura, recibir quimioterapia durante 8 horas en el regazo de su mamá porque no había otra opción, en un espacio que era prestado y con un personal que estaba medianamente capacitado, o sea, se ofrecieron de voluntarios, pero no manejaban las cosas como debían ser, pues, a mi parecer. Entonces yo tuve que, claro, la pandemia me obligó también, ¿no?, a establecer ese concepto de humanizar y dignificar la oncopedia, o sea, que el niño tenga calidad de vida durante su proceso de sanación. Eso es, entonces, por ejemplo, en oncopedia tenemos, por darte algunos ejemplos, tenemos aire acondicionado, que en el hospital hay zonas donde no hay aire acondicionado. Tenemos 2 televisores, uno tiene Netflix y YouTube y otro tiene Disney Plus y nos donaron unos Wii. Entonces los adolescentes se instalan en uno de los televisores y juegan Wii durante su tratamiento, van entusiasmados a recibir su tratamiento. Oncopedia? En el Centro Comercial Mediterráneo en Plaza. Entonces, allí reciben su quimioterapia. Ahí reciben su quimio, ellos llegan de su casa a las 7, 8 de la mañana, reciben su quimioterapia, se les da todo el soporte durante todo el día y después se van a su casa. Duermen en su cama, duermen con su familia, con sus padres y regresan al día siguiente dependiendo de los días de duración de la quimioterapia. Claro, hace poco yo estuve en la inauguración y bendición de una nueva unidad, bueno, era como una remodelación que hicieron. De la unidad del Hospital Carabobo. En el Hospital Carabobo, más o menos era eso, ¿no? Colocaron el mismo concepto. Qué bueno, sí. Y súper bonito, muy organizado, bueno, con la doctora Yajaira, con la doctora Fanny, todo un personal, y realmente es una realidad complicada. Y yo quisiera, doctora, que pudiéramos quizás echar un poco para atrás. ¿Cómo acompañar al niño enfermo? Porque una cosa es un niño con cáncer, que es una de las cosas más increíbles que he visto. Y a la hora que me toca visitar enfermos, es duro. Sí. Pero más allá de esa enfermedad del propio cáncer, el acompañar a un niño enfermo. Veía en su material en Instagram que usted habla también de la salud mental. Entonces, ¿cómo se mezcla esa emoción de un niño enfermo que no solamente está padeciendo porque le duele algo, sino que esto puede conllevar incluso un procesos psicológicos que arrastra a lo largo de su vida? Claro. ¿Qué puede contar usted de eso? Porque bueno, lo que pasa es que en mi formación como oncopediatra, yo aprendí que era muy importante el acompañamiento terapéutico, tanto del niño enfermo como de la familia. Porque entonces es una mamá que piensa, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué no a mí? O cómo vamos a salir de esto, si es él o ella que están sufriendo mucho. O sea, entonces, bueno, la ayuda psicológica es sumamente importante. El soporte emocional. Sí, el soporte emocional tiene que estar ahí. Y, bueno, por supuesto, en Oncopedia llegan niños tristes y bueno, y hay unas situaciones que son muy dantescas también, ¿no? Los arropa todo ese tipo de situaciones que
Yo ahí sí no tengo mucho que hacer, solo ofrecerles la sanación a través de la medicina occidental y el acompañamiento psicológico, ¿sí? Okay. Oncopedia tiene también entonces Oncopedia tiene a una psiquiatra Okay. que se ofreció voluntaria para ver a mis pacientes allá. Qué bueno. Entonces el paciente que llega a Oncopedia tiene automáticamente que ser evaluado por la doctora Rosa Aurora Cárdenas, que es la que tengo de aliada, y tiene que ser evaluado por la nutrólogo, que es la doctora Margeli Unduno también. Entonces, bueno, yo lo que quiero en Oncopedia es que los niños vayan a disfrutar. Obvio que se sienten mal porque los pullan o porque la quimioterapia les cae mal y eso, pero que se sientan cómodos, que si quieren dormir, duerman a gusto. Bueno, tú has visto los sillones, son unos sillones cómodos, es un espacio que es agradable. Fundanica les envía almuerzo a todos los pacientes que se reciben en Oncopedia. Me ha tocado ver cómo hay pacientes que tienen que transfundirse en el hospital y volver a Oncopedia, entonces vienen sin desayuno. No todos los niños pueden tener eso o recibir su tratamiento allí. Yo trato que todos los que llegan a mí los reciban ahí en Oncopedia. Okay. Hay unos que llegan al hospital y se tienen que estabilizar en el hospital. Exacto, o hacer el diagnóstico, por ejemplo, prepararlos para la cirugía y eso, la cirugía y... Es preferible que estén en el hospital. Sí, tienen que estar en el hospital. Exacto. Pero ya cuando tenemos diagnóstico y para el manejo del resto del proceso, yo los manejo. Se puede hacer a través. Sí, sí. Doctora, en este caso, ¿cómo ve usted la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? ¿Cómo la enfrenta Alejandra? Ay, lo que pasa es que yo soy muy optimista. Okay. Y entonces a veces a lo mejor la gente creerá que bueno, o sea, ¿por qué tan optimista si estoy hablando de cáncer? Pero yo simplemente les digo, bueno, mira, vamos a enfrentar el cáncer, no en la enfermedad, bueno, porque hay muchas enfermedades benignas. Esas enfermedades benignas, la mayoría no me preocupa. Me preocupa es la que agobia a mis pacientes y con la que yo tengo herramientas para lidiar con, ¿no? Entonces, bueno, realmente que yo trato de que esos niños sean sumamente felices en Oncopedia, o al menos que no estén tan tristes. Entonces, bueno, ellos juegan, les leemos cuentos. Si yo no tengo tiempo de leerles cuentos, hay eventos donde han ido un cuentacuentos, va Doctor Yaso. Qué bueno. Tienen el sueño y la esperanza de tocar la campana. Tenemos una campana que nos donaron. Entonces, claro, cuando ya han superado la enfermedad, tocan esa campana y eso es una fiesta. Entonces todo el que me conoce ahí en Oncopedia sabe que celebramos todo. Yo celebro desde que logramos hacer el diagnóstico de un paciente, porque hay veces que se tarda. O sea, tengo 2 pacientes que tienen 1 año y no tenemos diagnóstico. 1 año de evolución de enfermedad y no tenemos diagnóstico. No se sabe todavía. No se sabe todavía porque han pasado miles de cosas que no han permitido tener el diagnóstico. Celebro cuando se logra hacer una tomografía en un paciente que yo la necesito para estadificar. Celebro cuando ya superamos un ciclo de quimioterapia, o sea, son 5 ciclos de quimioterapia, pero ya falta uno menos. Ya eso se celebra, eso ¡ay, qué bueno que ya salimos del primer ciclo de quimioterapia! Y dígame cuando son 10 ciclos o 14 ciclos, que ya vamos por el 13º, claro, hay mucho de verdad más. que abunda la alegría en Oncopedia, ¿sí? Doctora, ¿cómo se ha encontrado usted con Dios ahí? ¿Se ha encontrado con Dios? En toda mi carrera he sido testigo de milagros. O sea, a pesar de que, como ya escucharon, mi formación religiosa no fue muy importante durante mi infancia, yo he visto que bueno, por supuesto que hay cosas que se me escapan de las manos, yo no soy la que tiene la última palabra, y así mismo se lo digo a los papás. Yo no tomo las decisiones. Yo me siento, como decir, instrumento de Dios para sanar a los pacientes, pero no puedo sanarlos a todos. Claro, yo sé que estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano teniendo Oncopedia para poder. Es más, yo lo sé porque he mejorado muchísimo la tasa de supervivencia. Qué bueno. Después que tenemos Oncopedia. Antes era grave la tasa de mortalidad. Por las condiciones que acompañan Por el las tratamiento. Condiciones, claro. O sea, ¿Recuerda un caso particular, doctora? ¿Conocemos un caso en particular? Tenemos un caso en común. No sé si podemos decir nombre, Karina, yo creo que no tiene problema en que lo divulguemos.
Jesús Torrealba es un niño que primeramente no era paciente mío, era de la doctora Vanegas. Ah, ok. Y, bueno, además que es familiar de médicos, y la doctora Vanegas lo comenzó a tratar. Ella emigra a Chile y me quedo yo con toda la cartera de pacientes de ella. Y bueno, cuando tengo, bueno, Jesús era ¿Qué tipo de un cáncer caso era? único. En él pensábamos inicialmente que era un tumor renal, que los nefroblastomas son los más comunes, y cuando la biopsia llegó y con el desenlace y todas las complicaciones que él tuvo, vimos que era un sarcoma renal de células claras. O sea, es un caso muy atípico. Okay. Es más, el primero que yo he visto en mi vida y desde hace 6 años, no, él tiene ya 4 años fuera de tratamiento, desde hace 4 años yo no he tenido ningún caso parecido. Claro, también a mí me caracteriza el hecho de que me llegan puros casos raros. O sea, no puros casos, me llegan lo más común, pero también me llegan muchísimos casos raros. Entonces, bueno, en pleno diciembre comenzamos a correr y... Recuerdo el día que le iban a hacer la operación. Recuerdo clarito porque era un 22 de diciembre. 22 de diciembre y se metió a operar de emergencia porque dejó de caminar. El tumor le estaba infiltrando o se estaba metiendo en la médula espinal y ese viernes en la noche, bueno, lo metimos. Se contactó al neurocirujano, se dieron todo. Ahora, usted no es cirujano, usted es No, la oncólogo que acompaña el tratamiento. Yo soy como quien dice la directora de la orquesta. Eso. Yo digo cuando se opera un paciente, cuando cumple radioterapia, Perfecto. Cuando cumple la quimio, cuando no se opera. Okay. Ajá. Entonces ahí yo dije, bueno, este niño se tiene que operar ya. Entonces se operó, claro, por lo atravesado de la fecha, de verdad nos costó conseguirlo. Bueno, finalmente se logró operar y ahí me tocó improvisar. Porque una cosa es que yo pueda planificar un protocolo con un diagnóstico, todo en cierta tranquilidad, con cierto tiempo. Mira, ya la semana que viene vamos a comenzar quimioterapia y hablo con los papás y todo esto fue de corre-corre. Yo, salí de quirófano y le comienzo quimioterapia. Le comencé quimioterapia contra todo pronóstico, porque yo tenía que buscar la manera no nada más de salvarle la vida, porque sí sabía que se le íbamos a poder salvar, era de su movilidad. lidiar para que él recobrara su marcha. ¿Qué edad tenía Jesucito? Tenía 3 años. 3 años, ahorita él tiene 8, tenía 3 años y medio, o quizás 4, no recuerdo bien, pero... entonces yo decía, este niño no puede quedarse sin caminar toda su vida, porque fueron toda una serie de eventos inesperados. Y me acuerdo que el 24 de diciembre yo le di de alta, ya le había cumplido su quimioterapia, 2 días de quimioterapia, le di de alta, conversé muy bien con los papás, ahora ya queda de parte de Dios. Esperar a ver qué pasa, porque además tenía que comenzar radioterapia en ese entonces, pero... el equipo de radioterapia estaba de vacaciones. Entonces él comenzó radioterapia fue en enero y yo continué con la quimioterapia específica. Yo recuerdo, yo fui a Colombia a buscarle unas medicinas, la carboplatina. Carboplatino. Y había otro. Etopósido. Él ya recibió doxorubicina, carboplatino, ciclofosfamida, seguramente estaba escasa en esa época. Sí, yo pude lograr traer 2. Recuerdo que me paró una policía en el camino. Y entonces el tipo no me había visto que yo era cura. Entonces, ¿y esto qué es? Yo digo, no, son las medicinas para un bebé. Pero ¿dónde está la factura de eso? Yo no tengo factura. Porque en esa época eso estaba rudo. Entonces ¿verdad? El tipo, de repente yo como que, mírame, que soy cura, déjame pasar. Y el tipo me dice, ¿usted cómo que es cura? Y yo que claro, esos son medicamentos para un bebé. Me dice, no, llévese, pase. Y bueno, el tratamiento, o parte del tratamiento. Eso fue increíble eso, los primeros días de enero. Sí, en enero. Ustedes estaban trabajando. Yo nunca paré. Y yo creo que eso ¿Y luego qué pasó? Porque todos vimos el milagro, pero usted fue el oncólogo. ¿Qué pasó? Está en mi Instagram. Tienes que bajar para que veas. Porque yo cuando veo, estaba pasando consulta y íbamos a planificar un 5º ciclo de quimioterapia para Jesús. Jesús tenía planificado 12 ciclos de quimioterapia. Y quimioterapia súper, súper agresiva. Y cuando veo a Jesús que entra caminando a mi consultorio, yo lloré y dije, mire, esto es un milagro. Literalmente yo estoy viendo un milagro aquí en Jesús. Pero además,
que Jesús con cada ciclo de quimioterapia tenía una complicación. O sea, él hizo todas las complicaciones descritas en los libros de oncología. Todo lo que se puedan imaginar, él lo hizo. Entonces era el corre, que sí se le desprendió el catéter, ay, vamos para la unidad de hemodinamia, que sí entró en shock séptico, vamos para UCI, que sí, o sea, todos los ciclos era un estrés, una corredera, que estábamos, bueno, de verdad que sudando frío. Y eso era yo como oncóloga, ya la médico tratante, que a mí me duele, pero más le duele a los papás. Y esos papás, de verdad que Karina y Jesús eran a uno. Yo estaba tranquila en cierto modo porque sabía que ellos me iban a avisar ante cualquier eventualidad. Iban con todo. Sí. Y cuando yo vi que ese niño entró caminando, yo dije, no, esto es un milagro. Pero además, cuando vi que superó todas las adversidades, okay, claro, que de verdad que él estuvo muy cerca de, no quiero ni mencionar eso, pero estuvo muy cerca muchas veces y yo decía, no, este niño tiene que ser presidente de la República o tiene una gran misión. Él va a tener tiene una gran misión en esta vida. Doctora, hoy, después de, el caso de Jesús, pero me imagino que habrás visto muchos casos también. Sí, muchísimo. Después de esto, ¿quién es Dios para ti? Después de ver todo este proceso, ¿cómo definirías a Dios? ¿O cómo es tu relación con Dios? Bueno, ¿cómo te lo describo? Yo sí sé que hay un ser supremo que dictamina todos los eventos en el plano terrenal. No sé cómo llamarlo, puede ser Dios, pero lo que pasa es que todas las religiones tienen a un Dios distinto, ¿no? O bueno, es el mismo Dios, pero lo expresan con otros nombres. Pero sí sé que hay un factor divino que permite, en mi caso, por ejemplo, en mi caso, no en mi vida personal, en mi vida profesional. Okay. Bueno, también en la personal, porque yo no me puedo quejar de nada. O sea, todo se me ha dado de una manera tan milagrosa, o sea, o ¿cómo decirlo? Una manera tan maravillosa. Okay. Que yo digo, bueno, sí, debe existir en algún lado. ¿Cómo controla todo? No lo sé. Pero por ejemplo, por darte un ejemplo, Oncopedia fue un proyecto que yo me planifiqué. Yo dije, esto lo puedo lograr en 5 o 10 años. Y en 3 meses ya estaba todo. 3 meses. O sea, en 3 meses. Y ahí yo antes decía, voy a cambiar eso, voy a cambiar el lema. Yo antes decía, lo que es para uno ni que te quites. O sea, Oncopedia era para que yo desarrollara esa unidad y poder ayudar cada día más a más niños. Y ahora, bueno, Dios y sus cosas. Porque yo creo que eso sí, cierto. Te regalamos esa frase, querida doctora. Obra de Dios. Mira, doctora, si hoy pudieras irte de viaje, y esto es cortesía de nuestra gente querida de Toyobal, si hoy pudieras irte de viaje, ¿a dónde te irías? ¿Cuál sería tu mejor lugar para estar? Me iría a Canaima. Canaima. Sí. Ajá. A Canaima, bueno, primero porque no lo conozco, ¿no? Ok. Pero además que eso es un paraíso. O sea, por lo que veo, bueno, yo visité la Gran Sabana y yo estaba maravillada. Ok, has ido a la Gran Sabana, pero no a Canaima. No a Canaima. Ok. O sea, no al Salto Ángel como tal. Ajá. Bueno, y las demás cosas. Y todo lo que está ahí alrededor. Pero la Gran Sabana me dejó maravillada y yo dije, nada, o sea, esto es una obra divina que todo el venezolano y todos los venezolanos y todo el mundo tiene que Es la segunda persona en Dios y sus cosas que se quiere ir para allá también. ¿Sí? Charito Roja también dijo Canaima. Canaima. Bueno, pero a lo mejor Charito sí ha ido. Ella ha ido. Ajá. Sí, Canaima. Bueno, todos los paisajes y todos los parajes de Venezuela son maravillosos. Bellos, sí. Pero doctora, como es el que no conozco, entonces te irías para allá. Ajá. Mira, 7 preguntas random. Ajá. A ver. Vamos a ver, ay. No está tan difícil. A ver. ¿Comida favorita? El risotto. Risotto, ok. Lo pensé porque no me acordaba el nombre. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Ay. Bueno, sería el de sanar a estos niños. Sanarlo. Yo sé que ya es mi superpoder, pero algo como que sea más automático, ¿no? Maravilloso, usted es una héroe, claro que sí, definitivamente. Qué bonito. ¿Tu mayor miedo, doctora? Mi mayor miedo, irme de Venezuela. ¿Ah, sí? Sí, no quiero irme por nada del mundo. Por nada del mundo. ¿Te lanzarías en paracaídas? Sí, es un must para mí,
Ya me lanzaba en parapente, Espectacular. pero en paracaídas, bueno, yo siempre he sido muy delgada, entonces ahorita no peso más de 50 kilos y no me puedo lanzar en paracaídas. No puede ser. Sí. Me pasa lo mismo. Sí. Dame. Está buena decir mi expresión, sí. ¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida? Ay, suena como mis hijos, que a mí me encanta cuando ellos dicen, hoy ha sido el mejor día de mi vida. Bueno, yo tengo muchos mejores días de mi vida. Ok, qué bonito, ¿Sí? qué bonito. Qué sabroso vivir así. Sí, cuando nacieron mis hijos, que Okay. claro, como son dos. ¿Tiene cuántos son hijos? Dos hijos. Dos mejores días de mi vida. Cuando me enteré que estaba embarazada de los dos, también fueron mis mejores días. Claro. Bueno, cuando... Como pediatra y mamá, no eres muy... Se te meten todas las ideas en la cabeza de todo lo que le puede pasar a tu hijo, sobreprotectora. Ay, no, traté de... Al principio sí me pagaban mucho eso, entonces traté de... No pensar en eso, o sea... Que lo trate otro y ya. He leído varios libros sobre crecimiento personal, pero desde lo profundo, ¿no? Desde el yo interno. Y estoy tratando de crear el hábito de no tener pensamientos negativos en mi mente. Que esos pensamientos catastróficos. Claro. Sí. Cada vez que un niño toca campana es uno de los mejores días de mi vida. Ah, también, claro. Sí. Y cuando celebramos los cumpleaños en Oncopedia o celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, o sea que siempre hacemos unos fiestones, porque además recibimos muchas donaciones para darle felicidad a esos niños. Eso yo digo, esto es lo que más llena. Doctora, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Bueno, ¿dónde estabas hace 10 años? Hace 10 2012. años, ahorita estamos, 2022, 2012. ¿Qué le dirías? Comenzando a trabajar como oncólogo, más o menos, aquí en Valencia. Y le diría, bueno, sigue adelante porque te espera Oncopedia. Eche para adelante. Sí. Qué bueno. Por última, bueno, la tenía aquí preparada y medio tocamos el tema. A ver, ¿le temes a la muerte? ¿A ti? ¿O tu muerte? Le temo, pero es por lo que dejo, ¿no? Por mi descendencia. Pero todos tenemos todos nos vamos a morir, tarde o temprano. Y el problema es que nadie está preparado para eso. Y hay una psicóloga en Maracaibo que fue parte de mi formación como oncólogo, y ella dice, nadie está preparado para la muerte, pero nosotros tenemos que hacer las maletas. Exactamente. O sea, prepararnos mentalmente para la muerte, que en algún momento va a llegar, y yo estoy tratando de trabajar en eso. Entonces, como crear un ambiente más idóneo por si llego a faltar, porque eso es inevitable. Nadie sabe qué le toca en esta vida. Pues. Así es. Doctora, entonces, vámonos de nuevo a su infancia. Ajá. Este momento es gracias a nuestra gente querida de Cian Publicidad. Vamos a poner a trabajar la imaginación, los recuerdos. ¿Cuál fue la publicidad que más le ha marcado en su vida y que recuerda constantemente? Bueno, sí, siempre me acuerdo porque cuando yo tengo una tía que maneja así como que, no sé, como que frena, entonces yo siempre hago la analogía con ella de la publicidad de Toddy, una viejita que se monta en una licuadora, en un Chevy, como un Jeep. Es un Jeep, un ¿no? Jeep o un Volkswagen, creo que era. Ajá. Y entonces ella, los nietos o los hijos, claro, vamos viéndose. Le piden toddy y ella, vamos, pues entonces echa su mezcla en la licuadora y se monta por el desierto y ya listo el toddy porque se batió. ¿Y tu toddy? Fue icónica. Ah, sí, le encantó esa publicidad. Sí. Doctora, para terminar este rato sabroso, nos pasa el tiempo rapidito aquí en Dios y sus cosas. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando un momento difícil de la vida? Quizás no solamente es el tema del cáncer. Un momento difícil, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que tuviera mucha fe y esperanza, pero además que tiene que asimilar que todo pasa en la vida, o sea, nada se queda eternamente, ni nada malo, ni nada bueno, pero todo pasa, y ese momento difícil va a ser superado. Pero además, que yo he visto que, o sea, yo he creído más en la humanidad últimamente, después precisamente de Oncopedia, porque esos niños, a pesar de todo el diagnóstico tan difícil que les toca vivir y a los papás que les toca recibir, he visto que la bondad que abunda en todo el mundo, porque yo he recibido bondad y ayudas y apoyo
desde todas partes del mundo. Nada más por el hecho, a mí me han contactado gente que no conozco Para ayudar. desde Estados Unidos para ayudarme, para decirme, me ofrezco voluntariamente como padrino de Oncopedia. Y entonces yo digo, wow, o sea, claro, y ahí pienso, esto estaba destinado para yo seguir ayudando a los niños, Sí. pero además que estos niños tienen todo el apoyo que se pueda lograr. Y yo sigo trabajando todos los días en lograr más apoyos, más padrinos, porque bueno, ahorita tienen la unidad de oncología del Hospital Sí, exacto, Carabobo. la acaban de acomodar. La acaban de acomodar, pero antes estaban, o sea, estaban Sí, más indefensos. exactamente desahuciados desde todo punto de vista, porque si en el Central no hay unidad y en el Carabobo estaba esa unidad tan paupérrima, y yo vi cuando la inauguraron, me pareció, y yo me sentí, wow, es idéntica a Oncopedia, solo que esa fue planificada por un arquitecto y esta fue planificada por mí, con los conocimientos Claro, con lo que que yo usted- tengo de claro, claro. cómo deben ser las La unidades. experiencia, claro. Y me sentí tan feliz de ver que, bueno, que Qué tenemos bueno. dos unidades Ojalá nuestras parecidas. unidades de Oncopedia estén siempre vacías también, ¿no? También. Que no tengamos niños enfermos con cáncer, pero Bueno, eso que es mientras un futuro esté... no muy lejano. Sí, y con Puede el favor de suceder. Dios, bueno, pero que también sigan manos como las tuyas, doctora, y la de mucha gente, haciendo que la vida de ellos sea respetada así, dignificada en su enfermedad, acompañados en sus dolores. Pues doctora, yo encantadísimo de haber tenido esta conversación con usted, y Dios y sus cosas sigue siendo un espacio para difundir a esta gente buena, gente grande de nuestro país, que sigue haciendo cosas bonitas, y que viviendo también a Dios en su corazón es capaz de ayudar y servir a otros. Gracias por ser una héroe en medio de nuestra sociedad, y bueno, muchos te agradecerán, muchas familias, porque has sido parte de ellos. Sí, Así así que a es. seguir para adelante. Y gracias por ese amor a Venezuela, a lo que haces y por inspirar a muchos. Ojalá que Ay, muchos puedan ver gracias. esto Gracias, padre. y también No, sentirse sí, inspirados. Muchos lo van a ver. Así es. Bueno, esto ha sido Dios y sus cosas con la doctora Bellísimo. Alejandra Álvarez Franco. Sabroso. Gracias. No, estuvo fenomenal. Bonito, doctora. Muchas Sí. gracias. Me faltó decir que algo que me llena mucho, pero bueno, no se dio. Pero ahorita me estoy acordando que yo estoy tratando de lograr también que esos niños tengan propósito de vida. Que puedan ir pensando en futuro, Ajá, claro. a futuro. Claro. Entonces, me siento inspiración para ellos porque la mayoría de las niñas quieren ser oncólogos como yo. Ah, qué bonito. Y Eso. dice, yo quiero ser doctora, oncólogo como la doctora. Y yo, bueno, aquí tienes trabajo. Les digo. Les digo. Entonces, yo, bueno, incentiva. Porque una niña que a los 3, 4 años diga que quiere ser oncólogo es porque seguramente va a lograr ser médico. Sí. No importa que no sea oncólogo, pero que se Quedan gradúe en la marcados. universidad de médico, de enfermera. Hay una sola que dice que quiere ser enfermera como la mamá, Como su mamá. como su mamá. Modelos. Creo que a Sí, este mundo le sí. faltan modelos. Pero a Y mí me mientras parece haya modelos. genial, genial. Bueno, Porque- ¿está grabado eso también? ¿Sí? Maravilla. Ah, bueno. Sí, no. Bueno, seguimos para adelante porque Dios Nos es muy despedimos bueno. y seguimos. Seguimos. Esto es como una despedida de borracho. Estamos en vivo. Pero estamos tomando Estamos en cafecito. vivo. Bueno, que Dios les bendiga y seguimos para adelante con más de Dios y sus cosas.